Pregón SB presenta el caso del asesino serial de Chalchuapa. Audiolectura. Parte 2. De acuerdo con la confesión del testigo, en cada caso, el perfil de las víctimas era muy similar. La primera de ellas, por ejemplo, era una joven de 19 años que vendía comida en un puesto ambulante en un complejo habitacional de Santa Ana. La segunda víctima era una vendedora de sorbetes. La tercera, vendía carteras y productos varios en un pequeño local. Otra era ama de casa. Otra era hija de la dueña de una cervecería. Y otra era una joven, que no tenía trabajo. Según confesó Esteves, la mayoría de los 13 asesinatos fueron cometidos en el año 2020, en plena ejecución del Plan de Seguridad Control Territorial, al que el gobierno del presidente Bukele le adjudica la baja de homicidios que en la actualidad vive el país. El testigo aseguró que algunos de los homicidios incluso fueron cometidos durante la cuarentena oficial decretada por el gobierno salvadoreño a causa de la emergencia por el COVID-19. Esto ocurrió cuando no se podía salir, dice el testigo en algunos casos. Sin embargo, en su confesión, Esteves afirmó que además de estas, existen otras víctimas que él mismo mató y aventó a la fosa varios años atrás. Las fechas en que Esteves afirmó que cometieron los asesinatos, versión que también es validada por la Fiscalía y que encaja con lo reportado por familiares de las víctimas, contradice la versión oficial del gobierno, incluyendo al presidente Bukele, quien sugiere que los homicidios ocurrieron hace mucho tiempo, en más de una década, como tuiteó el mandatario. El lunes 7 de junio, en una entrevista televisiva, el director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas, aseguró que el caso de Chalchuapa es un caso que, lamentablemente, data desde 2009, con cadáveres de personas que fueron asesinadas hace más de una década. Pusimos al hechor y sus colaboradores ante la justicia, dijo. A nivel judicial, el caso del asesino de Chalchuapa se ha dividido en dos. El primer proceso está dirigido únicamente en contra del ex policía por un número de homicidios y feminicidios que la Fiscalía aún no revela. En el segundo, la Fiscalía acusa a 10 personas que han sido señaladas por el testigo como cómplices o asesinos de 13 personas. La confesión de este testigo criteriado a la que este medio ha tenido acceso consta como prueba principal en el segundo proceso. Según fuentes de la Fiscalía, la reserva total del caso se debe a que algunos de los homicidios confesados por el testigo aún se encuentran en etapa de investigación. A lo largo del documento, Esteves revela los nombres de las víctimas, su trabajo, el lugar y el modo en que las engañaron él o alguno de sus presuntos cómplices. Además, ahondó en detalles acerca de cómo las mataron y cómo luego lanzaron sus cuerpos a la fosa. Los cadáveres, no obstante, corresponden solo a algunas de las víctimas, enterradas en la casa del ex policía, ya que, según su misma confesión, en la casa hay enterradas muchas más. Según los investigadores del caso, en total podría haber hasta 40 víctimas enterradas en 7 fosas cavadas en la propiedad del exagente. Esteves ya tenía el tubo galvanizado en la esquinita de la entrada, por la pared que da al patio, cuando observó que la víctima iba para el baño ubicado en el interior de la casa, y pensó que era el momento oportuno para golpearla después de matarla. Le quitó el pantalón a la víctima, antes de tirarla a la fosa que tiene construida el testigo para deshacerse de los cadáveres de las personas que ha asesinado durante muchos años, narra el documento, a propósito de uno de los casos. El testigo relató a la Fiscalía con abundantes detalles cada uno de sus crímenes y de sus presuntos cómplices,
Incluso pudo recordar a qué víctimas enterró con ropa, a cuáles les quitó el pantalón antes de tirarlos a la fosa, como el caso de su hermano, o a cuáles enterraron desnudas. También relató minucias, como que a veces guardaba artículos que dejaban las víctimas, documentos, lápiz, labial o aretes dentro de un calcetín gris. Tanto el fiscal general impuesto por el gobierno de Bukele, Rodolfo Delgado, el ministro de Seguridad y Justicia Villatoro, y hasta el presidente Bukele, han calificado públicamente al asesino confeso como psicópata. Hasta la fecha, Factum no ha podido confirmar que le hayan realizado algún examen de psiquiatría forense. Sin embargo, el testigo revela en su confesión su gusto por tener relaciones sexuales con cadáveres. En la descripción de uno de los casos confesados en el que se describe que el testigo, acompañado de uno de sus cómplices, asesinó a una madre de 35 años y a su hija, de 9, el documento judicial reza, el testigo mencionó que a él le gusta tener relaciones sexuales con cadáveres, por lo que su cómplice le dijo que procediera a hacerlo con la niña. Pero este le dijo que no, entonces procedieron a aventar los cuerpos a la fosa. La fosa del asesino serial de Chalchuapa fue descubierta el pasado 7 de mayo, luego de que una de las víctimas lograra escapar momentáneamente de la casa del asesino confeso, hasta la calle y dar gritos de auxilio. Minutos después, según el reporte policial, el exagente la golpeó en la cabeza con un tubo metálico y la arrastró de regreso a su casa. Los vecinos llamaron a la policía, que llegó casi una hora más tarde al lugar. Tras ingresar por la fuerza a la vivienda, los policías encontraron 4 cadáveres. En la sala de la casa estaba el de la víctima, que logró alertar a los vecinos, y el de su mamá, mientras en el patio había otros 2. Uno de ellos era del hermano del exagente. Este vez, en un intento por eludir su captura, fingió estar muerto sobre el cadáver de su hermano. Al hacer un registro de la casa, los policías encontraron una fosa cavada en el patio, donde había varios cadáveres más.